Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la osteoartritis. Mi grupo está conformado por Lady Lorena Soto, María José Rodríguez, Luis Carlos Chaparro y quien les habla, Jaime González. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa crónica de las articulaciones sinoviales. Para ponerles en contexto, las articulaciones sinoviales son aquellas que nos permiten tener movimiento. Entre estas tenemos tres estructuras que son las que se ven más afectadas, que son el cartílago articular, la cápsula articular y la membrana sinovial. Las articulaciones que más se ven afectadas en equinos son el carpo, el tarso y la articulación femorotibio-rotuliana. Siendo así, esta enfermedad corresponde a una de las más comunes causas de cojera en el equino, generando grandes pérdidas económicas a los propietarios y grandes problemas de bienestar animal a causa del dolor. La osteoartritis se caracteriza por una degeneración progresiva del cartílago articular, después van a haber formación de osteofitos, cambios en el hueso subcondral y sinovitis secundaria. En su origen no es inflamatoria, pero va a tener componentes inflamatorios que después van a ser secundarios y van a producir inflamación. Aquí podemos observar lo que les dije anteriormente, las estructuras de la articulación que son la cápsula articular, el cartílago articular y la membrana sinovial. El cartílago articular es uno de los más afectados, el cual va a soportar peso y va a permitir el movimiento sin fricción. A medida que se va deteriorando, va perdiendo su tamaño. En los casos más crónicos pierde su estructura. Es ahí donde se empiezan a formar los osteofitos, ya que la articulación empieza a adecuarse a la pérdida del cartílago que va teniendo. También se va a empezar a perder la membrana sinovial, ya que no va a haber tanto líquido y se va a empezar a inflamar, ya que la cápsula articular va a empezar esta tiene células inflamatorias como son la interleuquina 1, que lo que va a hacer es inflamar la articulación y hacer que la cápsula se engrose. En cuanto a la importancia clínica, en equinos la causa más común de cojera es esta. Esto lo que va a afectar es que a caballos de rendimientos deportivos, a caballos de carrera los va a afectar, va a generar problemas a largo tiempo en cuanto a la longevidad y además de causar problemas articulares. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay varios mecanismos por el cual la osteoartritis se inicia. El primero sería el alto impacto sobre las articulaciones. Esto genera una sobrecarga mecánica que va a producir microtraumatismos, remodelación ósea, endurecimiento, desplazamiento de la unión osteocondral. También va a producir el cartílago esté menos elástico, disminución en la capacidad para absorber los impactos y pues el daño en los condrocitos y en la matriz extracelular. Otro mecanismo sería traumatismos, sobrecarga articular o incluso fármacos intraarticulares. Estos van a producir una sinovitis y los mediadores que producen la inflamación van a perpetuar el daño en la articulación y se va a formar un círculo vicioso. También va a ocasionar una capsulitis que pues va a generar una inestabilidad y más daño al cartílago. Otro mecanismo serían las lesiones de tejidos blandos como son ligamentos, músculos, tendones, que estos ayudan al soporte mecánico de la articulación y al estar lesionados pues lo van a afectar, haciendo que el peso recaiga sobre la articulación. Esto generará una inestabilidad articular, una sobrecarga en regiones específicas del hueso y también pues generará una sinovitis persistente que pues incrementará el desgaste articular. Otro mecanismo sería que el cartílago y el hueso subcondral entran en hipoxia, lo que va a generar los factores hipóxicos A y 2A, el cual producirán factor de crecimiento básculo endotelial y factor de crecimiento mediado de plaquetas, el cual va a generar una neovascularización en el tejido, en lo que incrementará la inflamación, el edema y el daño en el cartílago.
Debido a la inflamación, se van a liberar citoquinas proinflamatorias como son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y se va a liberar óxido nítrico, el cual va a generar apoptosis de los condrocitos y habrá una pérdida de la integridad del cartílago, lo que va a debilitar la regeneración y la resistencia. Después de esto se van a producir em, Se van a producir metaloproteínas de matriz, la cual la 1, la 8 y la 13 van a ser de colagenasa, la 2 y la 9 de gelatinasa. Estas van a degradar el colágeno y los proteoglicanos, lo que va a afectar pues la matriz extracelular y pues del cartílago de la articulación. De esta manera también se va a liberar factor de crecimiento insulínico 1 y 2, lo que va a producir una síntesis de la matriz de la articulación, lo que va a producir los condrocitos, ya que va a ser una remodelación ósea. Frente a los aspectos generales, tenemos que los factores de riesgo están la edad avanzada, la sobrecarga articular repetitiva por deporte o entrenamiento, traumatismos articulares previos y conformación anatómica defectuosa. Pues como ya lo habían dicho anteriormente, las articulaciones más afectadas son las del carpo, el tarso, menudillo y la rodilla. Bueno, frente a la presentación clínica tenemos claudicación leve a moderada, generalmente crónica, rigidez articular, especialmente al iniciar el movimiento, disminución del rendimiento deportivo, hinchazón articular por sinovitis o derrame articular, dolor a la manipulación o flexión, atrofia muscular en fases avanzadas, crepitación al movimiento articular y por último postura normal o descarga de peso. Bueno, ya en cuanto a las dos fases de la enfermedad, se pueden dar entre crónica y aguda, ¿no? Aquí primordialmente pues vamos a hablar de la aguda, que van a tener como varios factores que es dependiendo del dolor intenso, la inflamación, la rigidez articular, la disminución de la movilidad o el derrame articular, pues en algunos casos. Y en cuanto al dolor intenso, pues esto se puede volver más agudo persistente cuando está pues en movimiento y pues es más leve el dolor cuando está en reposo. Pues también en cuanto a la inflamación, esto pues va a aumentar dependiendo pues el volumen articular del animal y la cantidad de carga o el esfuerzo que genere pues el animal durante su día. Ya en cuanto a la rigidez articular, pues esta aumenta especialmente después de periodos de inactividad. La disminución de la movilidad, pues la articulación se vuelve más rígida y cuesta pues más moverla y va a generar pues más dolor. Y ya en algunos casos que hablaba sobre el derrame articular, pues esta va a haber una presencia de líquido sinovial aumentando, pues depende de la producción pues de la inflamación que se tenga. Ya en cuanto a la crónica, pues está lo mismo, el dolor mecánico, la rigidez leve, limitación progresiva pues del movimiento, la crepitación articular, las deformidades articulares y la debilidad muscular. Bueno, en cuanto al dolor mecánico, este es menos intenso pues en la fase aguda, pero pues va a ser más constante y va a disminuir un poco el dolor. En cuanto a la rigidez leve, generalmente pues esta va a estar como tras periodos de inactividad y va a ser menos la rigidez. Y en cuanto a la limitación progresiva del movimiento, la movilidad pues, de la articulación va a disminuir con el tiempo. En cuanto a la crepitación articular, esto va a tener como un crujido al mover pues, la articulación, hacerle pues pruebas de flexibilidad o movimiento de la articulación. En deformidades articulares, pues esto va a ser como por el desgaste del cartílago y pues por lo que hablaban antes sobre la formación pues de osteofitos, que es para pues mantener como la articulación inmóvil. Y la debilidad muscular, que especialmente pues el músculo en músculos alrededor de la articulación afectada pues por este tipo de dolor crónico. Bueno, como epidemiología, vemos que hasta el 60% de los casos de las cojeras en los caballos se atribuyen a la osteoartritis. Hay un estudio en el Reino Unido donde se detectó que el 13,9% de los equinos
se detectó con osteoartritis mediante criterios clínicos y radiográficos. Y también podemos ver que en caballos geriátricos de más de 30 años, la prevalencia de osteoartritis alcanza hasta el 97% de los casos. Frente a los diagnósticos diferenciales, tenemos artritis séptica. Esta es una infección aguda muy dolorosa y con inflamación marcada. Tenemos osteocondrosis, que es la enfermedad del desarrollo en caballos jóvenes. Luxaciones o subluxaciones, que pues es el desplazamiento de los huesos articulares. Y fracturas articulares, que pues es un dolor agudo postraumático visible en radiografía. También, como lo mencionamos, había sinovitis traumática, que puede ser la inflamación de la cápsula articular sin el daño estructural. Bueno, como planes diagnósticos está el examen radiológico. Bueno, aparte de tener un examen clínico ya realizado, podemos hacer el examen radiológico con el arco. Son seis medidas. Está la dorsopalmar, la lateromedial en flexión, la dorsolateral palmomedial a 60 grados y la dorsomedial palmolateral a 60 grados. Podemos ver en esta imagen eh, cuando hay osteoartritis, podemos ver osteofitos, también proyecciones de hueso nuevas, que esos aparecen como picos que sobresalen del borde del hueso. También podemos ver una disminución acá en esta imagen, en el círculo rojo, una disminución del espacio articular y se ve un espacio más delgado entre los huesos. También podemos ver esclerosis del hueso subcontral y podemos ver un engrosamiento o endurecimiento del hueso. Podemos ver también un poquito áreas radiolúcidas por debajo del cartílago. Como planes terapéuticos están los AINES, como el carpofreno, la fenilbutazona, el ketoprofeno y el fluoximilumine. Este es un mecanismo de acción es que inhibe las enzimas COX-1 y COX-2, reduciendo la producción de prostaglandinas. Esa ayuda a disminuir la inflamación y el dolor, mejora la movilidad articular del equino y brindan alivio sintomático rápido, ya que especialmente en etapas agudas o de reagudización. También estamos los corticoides, este como acetato de metilprednisolona, acetato de triamcinolona y la betametasona. Esto lo que hace es un mecanismo de acción, suprime la respuesta inflamatoria al inhibir la liberación de mediadores proinflamatorios, como lo dijeron mis compañeros anteriormente, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Este se inyecta por vía intraarticular y sus beneficios es antiinflamatorio, reduce también el daño secundario que el cartílago puede causar y se puede usar prolongadamente ya que puede tener efectos adversos sobre el cartílago. Como otro plan terapéutico, la opción están los condroprotectores o los nutracéuticos. Está el ácido hialurónico, la glucosaminoglucanos polisulfatos y el pentosan polisulfatos. Esto lo que hacen es que favorecen la síntesis extracelular del cartílago, mejoran la calidad del líquido sinovial, también inhiben las enzimas que degradan el cartílago, como son las metilproteínas de matriz. Esto lo que hace es proteger y regenerar el cartílago y tiene un efecto más lento, pero es a largo plazo. También mejora la lubricación articular y reduce el desgaste. Nosotros revisamos un artículo muy importante que es de la UTCA. Hicieron un tratamiento con interleuquinas y una terapia regenerativa. Dan estas opciones como el plasma rico en plaquetas, que ese se basa, las plaquetas tienen un rol fisiológico que tiene la sanación de heridas a través de la promoción de la angiogénesis. Esa es la que atrae los fibroblastos y las células madres locales al sitio de lesión y así regenerar el cartílago. También está el aspirado de médula ósea. Este concentrado de médula ósea se genera por centrifugado del aspirado y su ventaja es que contiene células madre mesenquimatosas que han demostrado una utilidad en la regeneración del cartílago y otros tejidos del sistema musculoesquelético.
Y como tratamiento que le hicieron a un paciente quino en la UTCA, está el tratamiento de terapia IRA, que este es la proteína antagonista del receptor interleuquina 1. Este se basa más que todo en su procedimiento, es que le extraen 50 ml de sangre completa al equino con una jeringa que tiene microesferas de vidrio impregnadas con sulfato de cromo. Se incuba, luego se centrifuga y se extrae solo el suero sin los eritrocitos. Luego de esto, el tratamiento se puede hacer de 2 a 5 veces cada intervalo de 7 días. Este tratamiento es muy bueno, lo único es que sus desventajas son muy costosas y este no es curativo, sino más bien que reduce el desgaste del cartílago, pero dan esa opción. También como otros tratamientos está el reposo, la terapia física y la acupuntura, que también son muy buenos. Como pronóstico, tenemos que el pronóstico favorable es cuando son casos leves con tratamiento temprano, cuando se diagnostica temprano y hay una buena respuesta a las terapias o tratamientos que se le da al equino. El reservado es cuando hay casos moderados, cuando hay dolor persistente, cuando las lesiones articulares son visibles en la imagenología. Y es favorable cuando hay una osteoartritis avanzada con deformación articular, hay cojera crónica y no tiene respuesta a ningún tratamiento o terapia física. Listo, estas son las referencias. Muchas gracias.